Mi nombre es Naamán. Un nombre que una vez resonó con poder en los salones del rey de Aram y con terror en los campos de batalla. Fui el comandante de los ejércitos, la mano derecha del rey, un hombre de valor y un estratega cuyas victorias aseguraron la grandeza de mi nación. Para el mundo, yo era la encarnación del éxito, un hombre que lo tenía todo, riqueza, fama y el respeto de mis enemigos. Pero bajo la armadura pulida y las túnicas de lino fino, ocultaba un secreto que me consumía lentamente, una plaga que ninguna victoria militar podía conquistar. La lepra. Una palabra susurrada con miedo, una sentencia que me despojaba de mi humanidad día tras día. Mi piel, una vez curtida por el sol y el viento del desierto, se volvía un mapa de mi propia decadencia. Cada mañana al mirarme, no veía al general victorioso, sino a un hombre marcado por la impureza, un paria en mi propia vida. La desesperación era un veneno frío que se extendía más rápido que la propia enfermedad. ¿De qué servían mis tesoros, mis títulos, mi poder, si estaba condenado a desmoronarme en vida, a convertirme en un espectro de lo que fui? El miedo se convirtió en mi compañero constante, un enemigo silencioso que ninguna de mis legiones podía derrotar. En medio de esta oscuridad, una luz inesperada surgió de la fuente más humilde. Una joven, una de las tantas cautivas traídas de Israel en nuestras incursiones, servía a mi esposa. Era apenas una niña, arrancada de su tierra y de su gente, pero en sus ojos no había odio, sino una extraña serenidad. Un día, al ver la angustia de mi esposa, le habló con una convicción que me dejó perplejo. Si mi señor viera al profeta que hay en Samaria, dijo, él lo sanaría de su lepra. ¿Un profeta en Israel, la tierra de nuestros enemigos? Mi orgullo, tan grande como mi ejército, se rebelaba. Buscar ayuda en una nación que habíamos sometido, sin embargo, la desesperación es una fuerza poderosa que erosiona hasta la montaña más alta de soberbia. Las palabras de esa niña, pronunciadas con una fe inquebrantable, plantaron una semilla de esperanza en el árido desierto de mi alma. Hablé con mi rey, le conté la extraña propuesta. Él, que me estimaba grandemente, no dudó. Ve, me dijo, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Así comenzaron los preparativos para el viaje más importante de mi vida. No escatimé en gastos, pues creía, como todo hombre de mi posición, que todo tiene un precio. Reuní 10 talentos de plata, una fortuna capaz de comprar un pequeño reino, 6,000 piezas de oro, suficientes para deslumbrar a cualquier monarca, y 10 mudas de las más finas vestiduras. Iba preparado para comprar mi milagro, para pagar por mi sanación como si fuera una mercancía más. No entendía, en mi arrogancia, que los dones del cielo no están en venta. El viaje a Samaria fue largo y tenso. Con cada legua que nos acercábamos a la capital de Israel, mi corazón debatía entre la esperanza y la duda. Llevaba conmigo el poder de Aram, una carta de mi rey y riquezas para demostrar mi estatus. ¿Cómo podrían negarse a ayudarme? Al llegar, me presenté ante el rey de Israel. Le entregué la carta de mi señor, que decía, cuando esta carta llegue a ti sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. La reacción del rey israelita no fue la que esperaba. En lugar de darme la bienvenida, rasgó sus vestiduras en un gesto de profunda angustia y rabia. ¿Soy yo Dios, para que dé la vida o la muerte?, exclamó. ¿Por qué éste me envía a un hombre para que lo sane de su lepra? Ved ahora y comprended que busca pleito contra mí. El pánico se apoderó de la corte. Mi petición había sido interpretada como una provocación, un pretexto para la guerra. Mi viaje parecía haber terminado en un desastre diplomático antes de siquiera comenzar. Fue entonces cuando la verdadera autoridad de Israel se manifestó. Un mensaje llegó al palacio, proveniente de un hombre llamado Eliseo,
el profeta del que la joven sierva me había hablado. Sus palabras, firmes y directas, cortaron la tensión como una espada afilada. ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga él a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. No era el rey, con su corona y su trono, quien tenía la respuesta, sino un hombre de Dios cuya morada era humilde, pero cuyo poder emanaba de una fuente mucho más alta. Con mi caravana de caballos y carros, me dirigí a la casa de Eliseo. Me detuve ante su puerta, una vivienda modesta que contrastaba con la magnificencia de mi séquito. Esperaba que el profeta saliera a recibirme, que realizara algún ritual impresionante, que invocara a su Dios con gestos grandilocuentes y palabras místicas. Después de todo, yo era Naamán, el gran general. Merecía una audiencia, un reconocimiento de mi estatus. Pero Eliseo no salió. En mi lugar, envió a un mensajero con una orden tan simple que me pareció un insulto. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. En el Jordán, ese río lodoso y turbio, la furia me cegó. Mi orgullo, herido y humillado, estalló como un volcán. Yo pensaba, grité a mis siervos, él saldrá, se pondrá de pie, invocará el nombre de su Dios, moverá su mano sobre el lugar y sanará la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio? Me di la vuelta, enfurecido, dispuesto a abandonar esa tierra de locos y profetas insolentes. Mi viaje había sido en vano. Había sido humillado, tratado no como un general poderoso, sino como un mendigo. Mi mente, acostumbrada a la lógica de la guerra y el poder, no podía comprender la lógica de la fe. Buscaba un milagro grandioso, un espectáculo digno de mi grandeza, y en su lugar me ofrecían un baño en un río insignificante. Mientras me alejaba, consumido por la ira, mis siervos se acercaron a mí. No con miedo, sino con una sabiduría que yo, en mi soberbia, había perdido. Uno de ellos, el más anciano y leal, me habló con una lógica aplastante y un respeto profundo. Padre mío, comenzó, y esa sola palabra desarmó parte de mi coraza. Si el profeta te hubiera mandado a hacer alguna gran cosa, no la habrías hecho, cuanto más entonces, si solo te ha dicho, lávate y serás limpio. Sus palabras fueron como agua fresca en mi alma ardiente. Tenían razón. Mi orgullo me estaba cegando. Había viajado hasta aquí, había movilizado a 2 reinos, había traído una fortuna conmigo, todo en busca de una cura. Y ahora, iba a renunciar por una simple cuestión de orgullo, porque el método no se ajustaba a mis expectativas. La lucha interna fue feroz. El general Naamán, el hombre que nunca se doblegaba, tenía que arrodillarse. No ante un rey o un ejército, sino ante la simpleza de una instrucción divina. La decisión más difícil de mi vida no se tomó en un campo de batalla, sino en el silencio de mi propio corazón. Decidí obedecer. Nos dirigimos al río Jordán. Su apariencia no había cambiado. Seguía siendo un río común, sus aguas marrones y lentas. Me despojé de mis ropas, de mi armadura, de mi identidad como general. Ante el río, era solo un hombre enfermo y desesperado. Me sumergí la primera vez. Al salir, nada. Mi piel seguía igual. La duda intentó asaltarme de nuevo. Me sumergí una segunda vez. Luego una tercera. Con cada inmersión, sentía que me despojaba no solo de mi enfermedad, sino de mi orgullo, de mi autosuficiencia. Era un acto de entrega total, de fe ciega en una promesa que mi razón no podía comprender. 4, 5, 6 veces. Y entonces, la 7ª vez. Me hundí en el agua y al emerger, algo había cambiado.
El sol en mi piel se sentía diferente. Miré mis manos, mis brazos. La lepra había desaparecido. Mi carne estaba restaurada, suave y limpia como la de un niño pequeño. El milagro había ocurrido. No con truenos ni relámpagos, sino en el silencio del agua y la obediencia. La alegría que me inundó fue más grande que cualquier victoria en batalla. Era una alegría que no venía del triunfo sobre otros, sino de la rendición a un poder superior. En ese momento, a orillas del Jordán, no solo mi cuerpo fue sanado. Mi alma había nacido de nuevo. Regresé de inmediato a buscar a Eliseo. Ya no era el general arrogante que había llegado a su puerta. Era un hombre nuevo, humilde y agradecido. Me paré delante de él, y esta vez el profeta me recibió. Ahora conozco, le dije con una convicción que brotaba de lo más profundo de mi ser, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ofrecí los tesoros que había traído, la plata, el oro, las vestiduras. Quería darle todo, como una pequeña muestra de mi inmensa gratitud. Pero Eliseo, con la misma serenidad con la que me había sanado, rechazó mi regalo. Vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Su negativa me enseñó la lección final. La salvación, la gracia de Dios, no se puede comprar. Es un don gratuito, ofrecido a todos los que lo buscan con un corazón humilde. Le pedí entonces algo más, tierra de Israel, la carga de 2 mulas, para llevarla a mi hogar y construir un altar. Porque había tomado una decisión, nunca más ofrecería sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor, al Dios de Israel. Mi viaje había comenzado buscando una cura para mi cuerpo, y había encontrado una salvación para mi alma. Regresé a Aram no solo como un general sanado, sino como un hombre de fe, un testigo viviente del poder y la misericordia de un Dios que no conoce fronteras y cuyo amor alcanza incluso a sus enemigos. Mi historia no es solo la historia de un milagro. Es la historia de una transformación. La historia de cómo un hombre orgulloso aprendió que la verdadera fuerza no reside en el poder y la riqueza, sino en la humildad y la fe. Aprendí que a veces, para ser sanado, primero debemos estar dispuestos a despojarnos de todo lo que creemos ser, y simplemente obedecer. Mi nombre es Naamán, y fui sanado por el Dios de mis enemigos, quien ahora es mi único Dios. La noche era mi peor enemiga. En la quietud de mis aposentos, lejos de las miradas de mis soldados y sirvientes, me enfrentaba a la verdad de mi condición. Me quitaba las pesadas vestiduras, y a la luz parpadeante de las lámparas de aceite, examinaba el avance de la enfermedad. Era como observar el mapa de mi propia destrucción. Cada nueva mancha blanca era una victoria del enemigo que habitaba en mi interior. A veces, en la oscuridad un terror helado me invadía, el miedo a que mi esposa en un abrazo sintiera la textura equivocada de mi piel. El pánico de que uno de mis hijos, jugando, descubriera mi secreto. La soledad se convirtió en mi única confidente. Me volví irritable, distante. El peso de mi secreto me estaba aplastando, convirtiendo al valiente general en un hombre temeroso y amargado. El poder y la gloria que había acumulado se sentían como cenizas en mis manos. ¿Qué clase de victoria es esa, cuando ganas el mundo, pero pierdes tu propio ser? Se movía por mi casa con una gracia silenciosa. No había en ella la resignación sombría de un cautivo, sino una paz que desafiaba su condición. Cantaba en voz baja canciones de su tierra, canciones que hablaban de un Dios pastor, un Dios que no habitaba en templos de oro, sino en los corazones de su pueblo. Cuando habló de Eliseo, no fue la sugerencia de un esclavo tratando de ganar favor. Fue la certeza de un creyente. Habló de milagros no como leyendas antiguas,
sino como una realidad presente. Su fe era un fuego pequeño pero constante en la oscuridad de mi hogar, una luz que finalmente me atrajo hacia ella. Me hizo preguntarme, ¿qué clase de Dios podía inspirar tal devoción en medio de la pérdida y el exilio? La séptima inmersión fue diferente. Al hundirme en el agua, no luché. Me rendí. Entregué mi orgullo, mi miedo, mi ira, en tira a ese momento, a ese río, a ese Dios. Y cuando emergí, fue como si el mundo hubiera sido creado de nuevo ante mis ojos. El aire que llenó mis pulmones se sentía puro, vivificante. El sol en mi rostro no era el de un juez, sino el de una caricia. Y entonces, miré mi brazo. La piel áspera, escamosa y descolorida había desaparecido. En su lugar, había una piel nueva, suave, perfecta. Un torrente de sensaciones me recorrió. Primero incredulidad. Toqué mi brazo, mi rostro, mi pecho. Era real. Luego, un alivio tan profundo que mis rodillas se doblaron y caí en la orilla, sollozando. No eran sollozos de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que no podía contenerla. Era el llanto de un hombre que había vuelto a nacer. En las aguas del Jordán, el general Naamán murió, y un simple hombre de fe nació en su lugar. La sanación de mi cuerpo fue el signo externo de una transformación mucho más profunda que había ocurrido en mi alma. Pero mi historia no termina en el Jordán. Hay un epílogo que es tan importante como el milagro mismo. Cuando regresé a la casa de Eliseo, transformado y agradecido, el profeta tenía un siervo llamado Giesi. Este hombre había presenciado todo, mi llegada con arrogancia, mi transformación en humildad, mi sanación milagrosa. Vio cómo yo, un general poderoso, me postré ante el profeta en gratitud. Vio también cómo Eliseo rechazaba mis riquezas, mi plata, mi oro. Y en ese momento, la codicia despertó en el corazón de Giesi. Pensó: mi señor ha rechazado los regalos de este arameo, pero yo no soy tan noble. ¿Por qué debería dejar pasar esta oportunidad? Perseguiré a Naamán, y le pediré algo en nombre del profeta. Así lo hizo. Me alcanzó en el camino y me pidió plata y ropa, diciendo que 2 jóvenes profetas habían llegado inesperadamente. Yo, en mi alegría y agradecimiento, le di más de lo que pidió. Pero Eliseo vio la codicia en el corazón de su siervo. Cuando Giesi regresó, el profeta le preguntó: ¿de dónde vienes, Giesi? Y cuando el siervo mintió, Eliseo reveló la verdad. ¿No estaba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro para recibirte? Es tiempo de recibir dinero, ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y así, Giesi fue castigado con la misma enfermedad que yo había sido sanado de milagrosamente. Esta parte de mi historia es un recordatorio de una verdad fundamental: la gracia de Dios no es una mercancía. No puede ser comprada, vendida o traficada. Es un don puro, ofrecido a los humildes y negado a los codiciosos. Giesi tenía la oportunidad de servir a un profeta de Dios, de ser parte de milagros divinos. Pero su corazón estaba dividido entre la fe y la avaricia. Y la avaricia ganó. Su castigo no fue una venganza, sino una consecuencia natural de su elección. Eligió la riqueza sobre la integridad, y la riqueza se convirtió en su maldición. Cuando pienso en mi viaje, no lo veo como una simple historia de sanación. Es una parábola de la condición humana. Todos llevamos una lepra espiritual, una enfermedad del alma que no podemos curar con nuestro propio poder. Todos somos como yo era, orgullosos, confiados en nuestras propias fuerzas, convencidos de que nuestro dinero, nuestro estatus, nuestras habilidades pueden salvarnos. Y todos,
En algún momento nos enfrentamos a la verdad de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. La joven sierva israelita me enseñó que la fe no es un lujo de los poderosos, sino un tesoro de los humildes. Su fe era más fuerte que mi poder, más real que mi riqueza. Me mostró que la verdadera libertad no viene de la ausencia de cadenas externas, sino de la presencia de una fe inquebrantable. Aunque era una cautiva, era más libre que yo, un general. Eliseo me enseñó que el verdadero poder no reside en la pompa y la ceremonia, sino en la simplicidad y la verdad. Su rechazo a mis regalos no fue un acto de arrogancia, sino de integridad. Me mostró que la gracia de Dios no puede ser negociada, no puede ser comprada. Es ofrecida libremente a todos los que la buscan con un corazón sincero. El Jordán me enseñó que a veces, para ser sanado debemos estar dispuestos a parecer tontos. Debemos abandonar nuestras expectativas, nuestros planes, nuestro orgullo, y simplemente obedecer. La obediencia es el puente entre la desesperación y la esperanza, entre la muerte y la vida. Y Jesse, aunque su historia es una advertencia, también me enseñó algo valioso. Me mostró que la transformación es una elección continua. No es suficiente experimentar un milagro. Debemos elegir, día tras día, permanecer en la humildad y la gratitud. Debemos resistir la tentación de volver a nuestros viejos caminos, de permitir que la codicia y el orgullo vuelvan a tomar control de nuestros corazones. Regresé a Aram como un hombre nuevo. Construí un altar con la tierra de Israel que Eliseo me permitió llevar. Cada día, me postro ante ese altar y adoro al Dios que me sanó. Mi familia me ve diferente. Mis siervos notan el cambio. Mi rey se pregunta qué sucedió en Israel que transformó a su general más poderoso en un hombre de fe. Y cuando me preguntan, les cuento mi historia. Les cuento sobre la joven cautiva cuya fe cambió mi vida. Les cuento sobre Eliseo y su simplicidad. Les cuento sobre el Jordán y sus aguas que me lavaron de más que lepra. Les cuento sobre la gracia de Dios, que no discrimina entre enemigos y amigos, entre poderosos y débiles. Mi nombre es Naamán, y mi vida es un testimonio. Un testimonio de que no importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán desesperada sea nuestra situación, siempre hay esperanza. Siempre hay un camino de regreso. Siempre hay un Dios que está dispuesto a sanarnos, si estamos dispuestos a humillarnos y a creer. Mi historia es la historia de la redención, la transformación y la fe. Es la historia de cómo un hombre poderoso aprendió a ser débil, y en esa debilidad, encontró la verdadera fuerza. Es la historia de cómo el orgullo fue derrotado por la humildad, y cómo la muerte fue conquistada por la vida. Y es una historia que sigue siendo relevante hoy, miles de años después, porque la naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos siendo orgullosos, seguimos buscando salvación en los lugares equivocados, seguimos resistiéndose a la simplicidad de la fe. Pero la verdad permanece, la gracia de Dios está disponible para todos nosotros. Solo necesitamos estar dispuestos a recibirla. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.